Existen factores que pueden favorecer que las personas lleguen a desarrollar una adicción al alcohol. Es necesario entender que estos factores no son determinantes por sí mismos de desarrollar la enfermedad, sino que influyen aumentando la posibilidad de abusar o depender de esta sustancia. Destacan como más importantes factores relacionados con la herencia. Se plantea una relación entre el riesgo de padecer problemas con el alcohol y tener antecedentes familiares con el alcoholismo. Esto se apoya en teorías de aprendizaje o educación. También están factores relacionados con la edad de inicio. El riesgo de desarrollar tolerancia y una adicción al alcohol en la edad adulta aumenta cuando la edad en el inicio de consumo es menor. Encontramos también factores psicológicos. El riesgo es mayor en personas que de forma regular utilizan el alcohol para huir de emociones negativas como la ansiedad, soledad o personas con baja estima personal. Encuentran en el alcohol efectos placenteros que mantienen este comportamiento agravándolo con el tiempo. Y por último están factores sociales. Problemas sociales como el desempleo, los conflictos en la pareja o familia, la presión entre los amigos, la facilidad de acceso del alcohol, pueden favorecer y mantener patrones de consumo que precipiten a la dependencia. Por otro lado, tanto el empleo del alcohol en acontecimientos de celebración como la tolerancia social ante el consumo abusivo del alcohol refuerzan y sirven de apoyo para el mantenimiento del consumo. Si ya conoce entonces cuáles son estos factores de riesgo relacionados con el alcoholismo, comience a tomar cartas en el asunto. Para Mañaneros, Alejandra Vélez. Continuamos, mis queridos mañaneros. Factores de riesgo relacionados con el alcoholismo. Hoy nos acompaña el doctor Rodrigo Enríquez, médico familiar. Iniciemos, compañeros. ¿Cómo está, doctor? Buenos días, muchísimas gracias por estar aquí. Como decíamos, el día de ayer lo tratamos desde el ámbito psicológico, pero es muy importante saber qué es lo que sucede cuando nosotros ingerimos con frecuencia alcohol. ¿Qué pasa en nuestro cuerpo? ¿Qué pasa con nuestros órganos? Bueno, como ustedes vieron en la nota, hay una serie de factores que van a influir en aumentar el consumo de alcohol a niveles que pueden ser riesgosos. Yo creo que lo primero que hay que dejar claro es que por encima de cierto nivel de consumo, el consumo de alcohol empieza a ser peligroso para nuestra salud. Y esto va a depender mucho de la concentración de alcohol que tenga la bebida que estamos ingiriendo. No es lo mismo tomar una cerveza que tomar una copa de vino o que tomar un aguardiente con una gran cantidad de alcohol. Por lo tanto, mientras más consumimos, mayores son los riesgos que tenemos para nuestra salud. La pregunta que surge ahí es ¿cuál sería un nivel seguro de consumo? O normalito, digamos. Exactamente. O moderado. Exactamente. Eso va a depender si eres hombre o eres mujer. ¿Por qué? Porque los hombres procesan con mayor rapidez el alcohol y por lo tanto pueden tolerar mayores cantidades. Las mujeres, por un tema genético, constitucional, procesan con mayor lentitud el alcohol y por lo tanto menores cantidades ya pueden producir problemas. ¿Cuál sería una cantidad segura? Máximo 2 medidas al día en el caso de los hombres y máximo 1 medida al día en el caso de las mujeres. Y la medida va a depender del tipo de alcohol. Por ejemplo, una medida de cerveza sería una botella pequeña de cerveza, de más o menos 300, 330 mililitros. Si tú consumes más de 2 y eres hombre, eso ya es consumo peligroso de alcohol. Pero ¿qué pasa si uno se toma acumulado, mi querido? Tengo 7 días y voy acumulando. Eso es lo que uno cree, ¿no? Lo malo es que no es acumulable. Es decir, es máximo 2 unidades al día y eso no se puede acumular en caso de hombres. Y en caso de mujeres máximo 1, es decir, al almuerzo, por ejemplo, una copa de vino, esa es tu dosis máxima de alcohol al día. Pero perdón, doctor, que le interrumpa, perdón, Cari, vas a hacer una pregunta. Pero, por ejemplo, si yo consumo mis 2 dosis recomendadas, no estoy empezando... perdón, mi gordito. Mi una diaria, ¿no podría empezar a ser tal vez como una persona que va en camino a alcohólica? Porque quiero hacerlo todos los días, lo consumo todos los días, ¿no? ¿O no es de eso? Si es que se combina eso con algunos de los factores que vimos en la nota anterior, por ejemplo, hay problemas familiares, hay problemas económicos, tienes ya algún problema como por ejemplo ansiedad, depresión o abusas de otras sustancias,
Por supuesto que eso puede ser una puerta de entrada a problemas. Sin embargo, en un entorno controlado, en un entorno familiar saludable, es poco probable. Y muchas veces eso pasa a ser un elemento cultural. En muchos países, por ejemplo, tomar una cerveza o un vaso de vino con la comida o con la cena es algo ya cultural y no necesariamente significa que vaya a haber problemas. Claro, es parte de la familia, digamos. Ahora, si hay factores de riesgo, si yo tengo a mi papá, a mi mamá o algún cercano familiar que ha sido alcohólico, puede ser que alguien de mi familia, digamos mis hijos o yo, pueda tener tendencia a tener mucho más riesgo de ser alcohólica. Por supuesto. De hecho, el problema del consumo riesgoso de alcohol es un problema social y es un problema que vamos modelando. Por lo tanto, el ejemplo es muy importante en este caso para modelar el consumo de alcohol. Pero genéticamente también hay una digamos, es muy buena tu pregunta, porque sí se ha descubierto que hay algunas personas que tienen un elemento hereditario o algún elemento genético. Sin embargo, es más importante el componente social. Es más, se ha descubierto incluso que hay fenómenos que se llaman epigenéticos, es decir, la exposición al alcohol llega a modificar tus genes. Es decir, no es un problema que heredaste, es un problema adquirido por la exposición a cantidades abusivas de alcohol. Y eso a la larga puede generar una alteración también en tus genes, lo cual hace que sea más difícil de manejar el problema. Doctor, el punto de vista médico es clave, estamos hablando ahorita. ¿Qué es lo que hace el alcohol en nuestro cuerpo? Creemos que nos marea y listo. ¿Qué sucede con neuronas? ¿Qué sucede con hígado? ¿Qué sucede con el estómago? En fin. Riñón, o sea, todo. El alcohol va a penetrar absolutamente todos los tejidos del cuerpo y por lo tanto va a afectar absolutamente a todos los órganos del cuerpo. Las primeras manifestaciones van a ser manifestaciones de desinhibición. Por eso mucha gente se toma un trago, 2 tragos y empieza a sentirse más alegre, menos cohibido, empiezan a ser más sociables. Pero pasado ya cierto nivel de consumo, por ejemplo, más de 2 unidades en hombres o más de 1 en las mujeres, empiezan a haber alteraciones de disminución del funcionamiento del sistema nervioso. Empiezan a retrasarse, por ejemplo, las reacciones, a alterarse el pensamiento, y eso puede producir a la larga lesiones, por ejemplo, accidentes. Por eso no hay que manejar cuando uno ha consumido alcohol, no hay que operar maquinaria pesada cuando uno ha consumido alcohol. Cuando ya el consumo pasa de cierto nivel, puede haber incluso daño neurológico directo. Hay gente que ha muerto intoxicada en una borrachera por un efecto directo del alcohol sobre el sistema nervioso. En algún momento en Guayaquil hubo algunas fiestas en donde se hacían concursos de chicos que mientras más tomaban, ganaban una botella. Y recuerdo hace muchos años, se reportó periodísticamente que algunos chicos murieron por el exceso de alcohol de esa noche, e intoxicados, obviamente. Correcto. Por encima de cierto nivel es potencialmente mortal el consumo de alcohol. Hay otros problemas que tienen que ver con la alteración del metabolismo de las grasas y de los carbohidratos. Por eso es frecuente que una persona que consume en exceso alcohol tenga problemas como hígado graso. Eso podría desembocar incluso en cirrosis. Se puede inflamar el páncreas y haber una pancreatitis, se inflama el estómago y puede haber una gastritis. Es decir, hay una serie de problemas que se pueden producir por el consumo excesivo de alcohol. Mucho ojo con esto y tenemos más información. Tenemos una nota para seguir conversando con el especialista en el estudio de Mañaneros. ¿Cuáles son los efectos del alcoholismo? Veamos. Como hemos explicado, el alcohol se absorbe por el aparato digestivo y se distribuye por el torrente sanguíneo al resto del cuerpo. Se elimina a través del hígado, que es el encargado de metabolizar para su expulsión del organismo. En todo este proceso, su ingesta afecta al sistema nervioso central. El alcohol es una droga con efectos depresores. Esto quiere decir que poco a poco enlentece las funciones cerebrales. Los efectos que tiene en el organismo van a variar en función del sexo, de la edad y del estado de salud, así como de las cantidades ingeridas y el tiempo en el que se ingiere. Podemos describir los efectos de su consumo por orden de aparición teniendo en cuenta que varían según los factores anteriormente comentados. Tenemos entonces desinhibición, excitación y euforia, pérdida del autocontrol, sensación de relajación, sociabilidad o falsa sensación de mejora en las habilidades de relación, dificultad en el habla,
se hace más difícil asociar ideas, empeora la capacidad de pensamiento y confusión mental. Descoordinación motora, dificultad de equilibrio y de control motriz. Posibilidad de intoxicación aguda. Cuando se alcanza y supera los 3 grados de alcohol en sangre, aparece apatía, somnolencia, pérdida de conciencia, coma o muerte, a causa de la paralización del centro respiratorio y vasomotor. Entonces, hay que tener mucha precaución. Para Mañaneros, Alejandra Vélez. Uy, yo el alcohol le tengo mucho temor. Yo tengo mucho temor y mucha angustia porque mi padrastro era alcohólico, entonces a mí me genera mucha angustia. Y una de las patronas que yo he evitado tener en mi vida es un hombre que abusa del alcohol. A mí me gustan los traguitos, pero con cierto límite, ¿no? Y yo recuerdo mucho cuando yo era niña, que mi padrastro a veces llegaba con muchos tragos de más a mi casa y armaba unos escándalos, terribles para toda mi familia, y nosotros éramos pequeños, entonces él terminó muriendo con una cirrosis en el hígado. Entonces a mí me afecta, mira que hasta me acuerdo y se me espeluna el cuerpo. ¿Cuánto puede afectar esto a la familia? ¿Cuánto puede dañar nuestra tranquilidad a los niños, a las mamás, a los papás, a todos? Porque no solo los hombres son alcohólicos, hay mujeres alcohólicas también. De hecho, aunque no lo crean, la cantidad de personas con alcoholismo es casi muy parecida tanto en hombres como en mujeres. Puede haber subido entonces. Y de hecho estamos hablando casi del 10-11% en hombres y mujeres y están casi a la par. Por lo tanto, si bien es un poquito más frecuente en hombres, las mujeres también tienen este problema con mucha frecuencia. Lo que tú mencionas es muy importante porque una de las cosas en las cuales uno se fija para saber si el consumo de alcohol está siendo problemático es si es que este consumo afecta tus relaciones en el trabajo, en la familia o en los estudios. Económicamente, doctor, porque hay muchos hombres, bueno, en mi caso no pasaba, hay muchos hombres que invierten toda su quincena o su mensualidad en irse de farra con los amigos. Por supuesto, cuando ya hay un problema de dependencia, cuando hay un problema de dependencia, la persona ya no mide la cantidad que consume y empieza a hacer lo que sea por seguir consumiendo alcohol. Perfecto, doctor. Y por otro lado, si ya encontramos a un familiar, papá, mamá, que es alcohólico, puede salir de esto, pero es igual que las drogas, o sea, tiene que aceptar que tiene un problema y que él desea salir, porque de lo contrario no lo podría hacer. Si llega a tener ya una terapia, ¿puede salir en un 100% y mejorarse en un 100%? Se puede, y de hecho creo que en la nota del día de ayer conversaban justamente de la importancia del apoyo psicológico y de la psicoterapia en este tipo de problemas, porque al igual que cualquier otro problema de dependencia de sustancias, por ejemplo a otras drogas o al tabaco, también el manejo en el abuso de alcohol es el mismo. El puntal es la psicoterapia y por supuesto también todo el apoyo social y todo el apoyo familiar. Rara vez se utilizan medicamentos, por lo tanto el eje del manejo es psicológico. Pero esto quisiera decir que nunca más en su vida puede tomar un sorbo de nada, que esto puede desencadenar nuevamente en alcoholismo. Dejarlo 100%. Por supuesto, si tú eres dependiente de una sustancia y vuelves a estar en contacto con esa sustancia, aumenta el riesgo de que reincidas y que puedas tener una recaída. Doctor, ¿influye la calidad del alcohol? Aparte dependiente del nivel de grados que pueda tener una bebida de moderación o un trago fuerte, ¿afecta esto? ¿Puede llegar a afectar de alguna otra manera? Definitivamente sí, porque un alcohol que no está procesado bajo normas de calidad puede tener contaminantes que pueden ser mortales. Tuvimos ya hace algunos años en este país varias muertes por intoxicación por metanol, que es el alcohol que deriva de la madera. Cuando tienes alcoholes de mala calidad, si están contaminados con metanol, eso puede ser potencialmente mortal y en algunos casos, si no te mata, te puede dejar, por ejemplo, ciego. Sí. ¿Y no les ha pasado, no sé, si en algún momento uno se va a alguna reunión, una fiesta o algo, o tal vez a un lugar donde compras un trago, y de repente dices, uy, me sentí mal con este trago. Me vino chimbo, me vino malo, me chimbearon el trago. ¿Qué pasa? ¿Qué efectos puede tener esto? Porque tal vez el que siempre consumes, pero esa noche no te fue bien. Bueno, es posible que haya estado adulterado y muchas veces hay que tener cuidado porque si recibes una bebida de algún desconocido, podría estar contaminada con alguna otra sustancia con fines delictivos. Claro. Muchas veces es frecuente que te inviten un trago, le ponen alguna sustancia, por ejemplo alguna droga, para después asaltarte o cometer algún delito. Así que hay que tener mucho cuidado con eso.
Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Y como última pregunta, ¿influye muchísimo, por ejemplo, cuando uno dice, ay, es que no comí, no almorcé y me cogió mucho más rápido? ¿Esto sí sucede? Por supuesto, porque acelera la absorción. Claro. Se acelera la absorción y por lo tanto puedes intoxicarte con mucha más facilidad. Perfecto. Muchísimas gracias, doctor, por estar aquí. Ya saben, este ha sido un tema que hemos querido tocarlo con toda la responsabilidad del caso. Hemos hablado del efecto psicológico, hoy el efecto físico, todo lo que hace el alcohol en nuestros cuerpos. Así es que mucho ojo, porque seguiremos tratando este tema durante esta semana, porque es algo que de verdad merece atención de todos. Doctor Rodrigo Enríquez, gracias por estar con nosotros nuevamente. A ustedes. Hacemos una pausa, regresamos con mucho más de Mañaneros. Gracias.